días, bienvenidos a la gran sesión del Departamento de Pediatría. El día de hoy la expositora es la doctora Daniela. Daniela Torres es médica, es pediatra, es infectóloga de nuestro Departamento de Pediatría. Y Daniela es profesora del departamento. Daniela terminó su segunda especialidad hace ya un poco más de un año y ha tenido una vida académica muy activa, muy productiva, con muchas publicaciones, presentaciones en congresos internacionales. De hecho, la próxima semana viaja a St. Jude, al hospital de St. Jude en Memphis, Tennessee, a presentar uno de sus trabajos de investigación. Y hoy nos va a hablar de gram negativos resistentes a carbapenémicos, un tema que es de mucha importancia. Seguramente Daniel lo va a mostrar cómo el cambio en la epidemiología de las infecciones nos obliga a entender este tema sin duda a los pediatras, a los residentes y a los estudiantes también, porque en algún momento van a estar expuestos a estos pacientes y deben pues, entender bien cómo enfrentarse a ellos, cómo tratarlos de forma adecuada. Incluso de este tema también Daniela tiene publicaciones que quizá nos hable de ellas más adelante. Así que Daniela, bienvenida, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como les dije, voy a colocar esto en silencio. El código QR, que es este, pues va a ir apareciendo a medida que voy a exponer un caso clínico para que todos participemos. Entonces, este es un paciente masculino de 3 años, procedente de Cartagena, que ingresó en el año 2025, en enero 27, y básicamente lo remitieron para valoración por grupo de trasplante de médula ósea. Es un paciente que se le hicieron un diagnóstico de una leucemia linfoblástica aguda de fenotipo B de riesgo alto en agosto del 2024. Inició todo su protocolo de quimioterapia en el 19 de agosto y al final de la fase de inducción hizo una falla de la respuesta, por lo cual este paciente le iniciaron un protocolo de quimioterapia de segunda línea con clorfarabina, que fue del 19 de enero al 23 de enero del 2025. En cuanto a sus antecedentes, realmente en la parte perinatal no hay nada que nos llame la atención, al parecer sin complicaciones. De la parte médica, a resaltar, recuerden que se hizo el diagnóstico en agosto, en septiembre hizo una bacteremia por un Staphylococcus hominis tratada e hizo una infección urinaria por una E. coli B, también tratada en noviembre de 2024. El paciente tiene una inmunización completa para la edad y no tenía pues ningún contacto con animales, consumo agua potable y no hay pues consumo de lácteos no pasteurizados. Entonces, esto es pues como lo que les acabo de mencionar, como el resumencito. Nosotros siempre pedimos a los pacientes todas las serologías, pues para ver cómo están. Estas fueron todas las serologías negativas del paciente: VIH, sífilis, toxoplasma, CMV, hepatitis B. Pero recuerden que él llega a la clínica el 27 y el 1 de febrero el paciente presenta fiebre de 38,8, muy decaído, pero estaba estable y solicitan paraclínicos. Este es el hemograma que se le tomó en este episodio febril. Miren, pues con una neutropenia profunda, neutrófilos en 2, leucocitos en 70 y plaquetas en 33,000. La PCR está en 92 y el urocultivo y el hemocultivo que la habían tomado estaba en proceso. Entonces, esta es la primera pregunta. Teniendo en cuenta lo que llevamos hasta aquí, ¿cuál sería su terapia antibiótica inicial en este paciente? Ustedes pueden votar para, que funcione, que es lo importante. Entonces vemos que la mayoría están optando 70% con cefepime, 4% vancomicina, algún porcentaje vancopiptazo. Ok. Ya vamos igual a hablar pues como de estos resultados. Sin embargo, durante esa evolución de ese paciente, el paciente tuvo una evolución tórpida, seguía febril, se hipotensó, estaba hipoperfundido y llegan los reportes de hemocultivo. El hemocultivo aerobio número 1, el reporte final fue negativo,
pero el hemocultivo número 2 aerobio fue positivo a las 11 horas para bacilos gram negativos que identificaron por maldito una Klebsiella pneumoniae. Entonces, teniendo en cuenta este aislamiento, ¿cuál cree que sea la mejor opción para este paciente? Piptazo, cipro, merobanco, cefebanco, ceftriaxona. Entonces, la mayoría en este momento está un 48% cefepime vancomicina, le sigue solamente monoterapia con piperacilina tazobactam, un porcentaje, ciprofloxacina llamativo y un 4% de meropen en vancomicina. Okay. Entonces, antes de hablar como del tema central, y Diana hace unas semanas hizo una excelente presentación de neutropenia febril. Este es un paciente con una neutropenia febril de alto riesgo por todas las características que les mencioné, pues traje 2 guías, esta que se actualizó en el 2023, que es la guía de manejo de pacientes con cáncer y trasplante, y pues lo que conocemos ya como el protocolo nacional, que es el de Mammoths. Entonces, lo que le quería hacer énfasis es que la terapia empírica inicial va a ser con monoterapia, generalmente se prefiere ir para los 2 FPIME. Mammoths sí habla sobre, dependiendo de ciertas características clínicas, en caso que el paciente tenga una mucositis grave o compromiso gastrointestinal, se va más para piperacilina tazobactam, y si está estable con fiebre, se va para cefepime. Carbapenem le coloqué asteriscos porque se reserva para aquel paciente que está pues, inestable en el momento que lo abordamos. Pero si ambas guías mencionan que uno podría adicionar un segundo antibiótico dirigido para gram negativos, como un aminoglucósido, en ciertas características, cuando el paciente está clínicamente inestable, cuando hay sospecha de una infección resistente, o si estamos en un lugar, clínica u hospital, donde sabemos que hay una alta tasa de patógenos resistentes, y es muy parecido con lo que habla el grupo de Mammoths. Y básicamente el glucopéptido lo reservan para que el paciente con inestabilidad clínica, cuando hay bacteremia por cocos gram positivos, cuando hay infecciones osteoarticulares o sospecha del catéter. Este paciente inicialmente les decía que estaba febril decaído, alto riesgo. La idea es darle una monoterapia, cefepime, como vemos en las guías, es una buena opción, pero con su evolución tórpida que tuvo, meropen en vancomicina puede ser una alternativa. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que estos pacientes, pues, dependiendo de nos encontremos, como les decía, puede tener un patógeno resistente. Entonces, digamos que la clave aquí importante es que la epidemiología local y el historial de resistencia antimicrobiana, pues, debe de guiar nuestra terapia antibiótica empírica. Entonces, continuando pues con nuestro paciente, este paciente se le aisló lo que les decía, una Klebsiella pneumoniae. Este es el antibiograma, como lo pueden ver acá, y le hacen una prueba fenotípica mediada por inhibidores y nos dicen que tiene un ácido urónico positivo con un ETA negativo. En este momento no tenemos pues pruebas moleculares disponibles. Entonces, ¿qué hacemos? Esto aquí sí ya no es para votar, sino que es más para que de pronto hablen los residentes, pues porque esto es un tema un poco más avanzado. No sé, Roger. Los que están en anhelo. Se me olvida el nombre. O los que pasaron, Nata, Dani, ¿qué piensas con o Juliana, la fellow, qué piensas acá con este caso, con este aislamiento y con este antibiograma? ¿Qué harías? ¿Seguirías con el mismo manejo bancomero? Tenemos esta negativo, entonces no tiene mercado, pero pues creo que el antibiograma no tiene pues para presentación de la opción o hacer pues como una terapia combinada. Ok. Sí, es importante que miren que igual hay resistencia a todos los carbapenémicos, como vamos a hablar, ceftazima y bactam es una opción en este paciente. Realmente vamos a ver que estas pruebas de inhibidores pues no se utilizan mucho, pero dependiendo de donde ustedes estén los pueden encontrar. Pero pues finalmente aquí les muestro el panel molecular de sepsis
donde se detecta Klebsiella pneumoniae y detectan de genes de resistencia CTXM y adicional detectan KPC. Entonces, obviamente este paciente, si lo dejamos pues con meropen en vancomicina como lo tenías hasta este momento, pues hay alto riesgo de mortalidad y requiere pues otro tipo de terapia. Entonces, ya entrando como un poco a la parte del tema y del por qué lo quiero hablar, es que las carbapenemasas son responsables de cerca de 540.000 infecciones, cerca de 14.000 muertes anuales. Las alternativas terapéuticas, como lo que acabamos de ver, son limitadas, altos costos en los tratamientos, largas estancias hospitalarias y claro, saben que esos pacientes tienen que tener un aislamiento de contacto porque es fácilmente se disemina en el ambiente hospitalario. Y no quiero dejar atrás, pues obviamente todo lo que se está hablando de la resistencia a los antibióticos. Esto es una revisión sistemática que se publicó en el 2024 en Lancet, donde ustedes pueden ver que tienen dos grupos, en los menores y mayores de 5 años, sobre muertes atribuibles por esta misma resistencia a los antibióticos, y es llamativo como para ambos grupos el neumococo, el Streptococcus pneumoniae, ha tenido un descenso significativo, pero para otros que en este momento nos presentan bastantes problemas, han tenido un descenso muy significativo, sobre todo en los mayores de 5 años, como lo es el Staphylococcus aureus, el Acinetobacter baumannii y la E. coli. Y no sé si ustedes saben, pero la OMS frecuentemente actualiza la lista de patógenos prioritarios. La última había sido en el 2017. Esta es la última actualización que fue en el 2024 y básicamente ellos lo categorizan como prioridad crítica, alta y media, según la carga de la enfermedad, según la resistencia que tienen los antibióticos y como la capacidad que tienen para generar infecciones graves. Entonces me voy a detener solamente para mencionarles el grupo crítico, que está la Acinetobacter resistente a carbapenémicos, enterobacteriales resistentes a cefalosporinas y a carbapenémicos, y micobacteria resistente a la rifampicina. Y digamos que esta lista es muy importante porque lo que quiere hacer la OMS es orientar a la investigación y, claro, sin duda desarrollar nuevos antibióticos pues para poder combatir estos microorganismos. Pero ¿qué pasa? Esto es importante y esto es una imagen que me parece muy bonita sobre el paradigma del desarrollo de la resistencia a los antibióticos. Vemos pues como acá en 1920 fue el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming y empezó toda la parte de la era dorada de los antibióticos y sin duda aparecieron muchos antibióticos que actualmente utilizamos, pero vemos como en la parte inferior pues las bacterias generan toda la parte de la resistencia y sin duda en los últimos años en los que incluso les voy a hablar de los antibióticos más nuevos, en sus fases experimentales ya se detectaba resistencia. Entonces esto es un llamado porque, como les decía, las opciones terapéuticas en las infecciones causadas por bacterias resistentes son cada vez limitadas. Algo para recordarles de los mecanismos de resistencia, estamos hablando pues de gram negativo, saben que tiene pues un sinnúmero y dependiendo también del microorganismo que lo genera, pero básicamente importantes son las bombas de flujo, los cierres de porina, digamos la modificación del sitio target o de las PEPs y importante pues la hidrólisis del antibiótico por medio de las beta-lactamasas. Y obviamente el título, como ustedes lo vieron, eran gram negativos resistentes a carbapenémicos. Hablar de todos los gram negativos en digamos 40 minutos, 50 minutos es muy extenso y yo me centro específicamente en los enterobacteriales resistentes a carbapenémicos, que como les mencionaba, pues los dividen en dos grupos grandes. Recuerden que uno puede tener resistencia a carbapenémicos por no producción de carbapenemasas, es decir, por cierre de porinas o por bombas de flujo, o por tener resistencia a carbapenémicos por producción de carbapenemasas, que se dividen en tres: KPC, metalobeta-lactamasa y las OXA, que vamos a hacer como un zoom y vamos a ver un poco más detallado esta clasificación. Ustedes han escuchado quizá la clasificación de Ambler. Aquí realmente esto es una imagen mucho más grande, está un poco resumida, centrándome en la parte de las carbapenemasas. Recuerden que se dividen A, B, C y D. Con respecto a las carbapenemasas, está la carbapenemasa que es, digamos, está en el subgrupo la KPC, en la B están las metalobeta-lactamasas y en las D están las carbapenemasas tipo OXA.
AID, recuerden que el sitio activo es de serina y es de las metalo-beta-lactamasas, el sitio activo es de zinc. Y realmente tanto la KPC como las OXA se llevan penicilinas, cefalosporinas e incluso el monobactam, que es el Astrionan, pero recuerden que las carbapenemasas tipo metalo-beta-lactamasa se lleva todo, pero no hidroliza Astrionan, que eso va a ser importante. Y acá también interesante que, claro, como tenemos estos mecanismos de resistencia, se han generado inhibidores de la beta-lactamasa, los de primera generación los conocemos bastante bien, como el sulbactam, el ácido clavulánico, pero miren que frente al tema que estamos hablando, pues realmente no hay mucha opción con respecto a ellos. Y miren que los de segunda generación, que es el avibactam, el relebactam, el valbobactam, pues sin duda pueden ser buenas opciones hablando de la KPC, pero miren que para las metalos no nos funciona y para las OXA solo algunos de los que vamos a hablar. Entonces, como les dije que me iba a centrar en la parte de la detección en enterobacterales, esta imagen me pareció interesante sobre el origen de las carbapenemasas a nivel global y cuando se identificó en Colombia. Estos son datos del Instituto Nacional de Salud. La KPC se detectó por primera vez en enterobacterales en el 2005 en Antioquia, y sin duda somos endémicos para KPC, es la que ocupa el primer lugar en identificación. La segunda es la metalo-beta-lactamasa, que es la NDM, que se identificó por primera vez en Bogotá en el 2012, y la VIN, que se identificó por primera vez en el 2009 en el Atlántico, pero recuerden que Pseudomonas, que nos vamos a hablar brevemente, lo que más genera son metalo-beta-lactamasas y la más frecuente es la VIN. En Colombia, Pseudomonas lavin se detectó mucho antes, en el 2004, y así sucesivamente se fueron detectando las otras. Entonces, como en el caso clínico, pues tengo el paciente, sin duda tengo que hacer una buena historia clínica, una evaluación completa, y recuerden que ahorita estamos promoviendo toda la parte del stewardship, tanto de la parte del diagnóstico como la parte del tratamiento, y yo tengo que saber qué test o qué laboratorio le voy a pedir al paciente, porque sin duda yo quiero saber qué aislamiento microbiológico tiene el paciente, pues para poder darle un manejo adecuado. Entonces, ya hablando un poco de la parte del diagnóstico, para la detección de carbapenemasas tenemos pruebas fenotípicas, que están las pruebas de captura, que me dicen si tienen la enzima o no, pero no sé cuál es. Las pruebas de diferenciación, que me dicen que puede ser una carbapenemasa A, B o D. Las pruebas inmunocromatográficas, que detectan la enzima específica, y las pruebas moleculares, como en el paciente, que me identifican la carbapenemasa, me hacen una diferenciación e incluso me dicen si puedo tener también una coproducción. Entonces, empezando como por lo más básico, que casi no se utiliza, pero quizá ustedes lo pueden tener donde vayan a trabajar, son las pruebas fenotípicas de captura. Esto es uno de los test, que es el test de Hosch modificado, que básicamente en el agar siembran una E. coli que ya está estipulada para este examen, y lo que hacen es que colocan un control que es negativo, un control positivo, y siembran, digamos, la cepa que yo quiero valorar. Básicamente ustedes ven, el control negativo no tiene carbapenemasas, el control positivo sí, y pues esta es la que yo estoy estudiando haciendo un ejemplo. Vemos cómo se genera una aloinhibición, o sea que aquí está negativo, pero vemos cómo en el control positivo se hace una hendidura, al igual que digamos que la cepa que yo estoy evaluando, que genera como una imagen en trébol, y esto pues nos quiere decir que esta prueba es positiva, o sea, el paciente tiene una carbapenemasa, ¿cuál? No sé, pero sí la tiene. Entonces, obviamente, no se utiliza porque tiene altos falsos positivos, la lectura es subjetiva, y pues miren el resultado, pues se tarda bastante tiempo. Otra de las opciones de captura es el CARBA-NP, donde básicamente lo que hacen es coger digamos, de lo que creció una colonia pura, lo colocan en un sistema buffer con una solución rojo de fenol con imipenem, se coloca allí la cepa, digamos, que yo quiero estudiar. Esto pues obviamente genera un proceso, y básicamente el mecanismo que uno quiere ver es un cambio en el pH. Entonces lo que se hace es que cuando esto se combina con la cepa, con el imipenem y con el rojo de fenol, genera un medio ácido en caso de que se produzca una carbapenemasa, y es positivo porque genera un cambio de color, que lo determinan que puede ser amarillo o anaranjado. Pues si no cambia de color, quiere decir que el paciente pues no tiene ninguna carbapenemasa, y es igual, tiene o no tiene, pero no sé cuál es.
y este es lo que le hicieron al paciente inicialmente, que era el enfoque basado en inhibidores, que realmente nos habla del ácido fenilborónico y el ECTA. Entonces miren que ya les voy a mostrar una imagen que se explica mucho mejor. El ácido fenilborónico lo que hace es inhibir las KPCs y el ECTA lo que hace es inhibir las metalobeta-lactamasas. Y para las OXA, digamos que ninguno de estos funciona. Lo que menciona la literatura es que se utilizan discos de temocilina y lo que uno quiere ver es que si hay resistencia, podríamos estar frente a una OXA. Obviamente también hay altos falsos positivos y el resultado depende del incremento del diámetro. Entonces eso también es, digamos que siembran la cepa que quiere estudiar en el agar, colocan discos de meropenen este es con cloxaxilina, meropenen con ácido fenilborónico y meropenen con ECTA, y miren que aquí se genera un halo de inhibición con el ácido fenilborónico, o sea que nos pueden indicar de que es positiva para una KPC. Aquí hace inhibiciones con el disco de meropenen con el ECTA, lo que nos quiere decir que es una metalobeta-lactamasa, y miren que este es el disco de temocilina, que no se genera ningún halo de inhibición, y nos puede decir que estamos frente a una OXA. Y esto es pues como un resumencito de lo que les acabo de decir. Otra de las pruebas que también hacemos prácticas, que es como una prueba de embarazo, son las pruebas inmunocromatográficas, que es el CARBA-5, que es fácil de realizar. El resultado, pues, versus los que les acabo de mostrar, es en 15 minutos. Y esta imagen es para mencionarles que, si bien detecta cada tipo de carbapenemasa, pues las carbapenemasas tienen unas variantes y no las detecta todas, pero es una buena opción para utilizar. Y claro, esto que se ve bastante cargado solamente es para hacerles énfasis de las pruebas moleculares. Nosotros utilizamos el CARBA Expert, que tiene una sensibilidad elevada, y el resultado miren que está en 1 hora, y claro, los paneles moleculares múltiples, que también tienen una buena sensibilidad y especificidad, y el resultado también está en aproximadamente 1 hora. Solo traje 2 muestras de paneles, seguro ustedes cuando han pasado en Anhelo quizá han tenido la oportunidad de verlos. El panel de sepsis, la ventaja, bacterias gram positivas, gram negativas, hongos y genes de resistencias, como el caso clínico que les mostré, y el panel de neumonías, que también nos genera resultados. Recuerden que este nos lo da semi-cuantitativo, o sea que puede salir, detectó Klebsiella pneumoniae 10 a la 3, 10 a la 6, y con eso pues uno hace una evaluación y también me permite detectar pues genes de resistencia. Entonces ya una vez que sé cuál es la mejor opción diagnóstica para este paciente, pues tengo que pensar en el mejor antibiótico para poder tener un buen desenlace con nuestros pacientes. Y esto es una imagen muy clásica de un artículo muy viejo pero importante, que habla de que por cada hora que yo me retrase con iniciar un antibiótico empírico adecuado, claro, la sobrevida, como ustedes ven, cae de una forma significativa, y por eso también tenemos que hacer un buen stewardship de la parte de los antibióticos. Y esta imagen nos habla sobre las aprobaciones, esto es por FDA, de toda la parte de los antibióticos beta-lactámicos con los inhibidores de beta-lactamasa. Miren que aquí tenemos ceftazidima y Bactan, ceftaloxano tazobactam, imipenem-relabactam, por acá está cefiderocol, que quizá lo han escuchado, y lo vuelvo y les digo lo que he mencionado desde el principio. Mire que por lo menos si tenemos una OLES, la mayoría les va bien, pero miren cómo va avanzando este ciclo con KPC. Digamos que el pronóstico no está tan mal, pero a medida que avanzando las metalos o estos pseudomonas resistentes a carbapenémicos, estos acinetobacter, sin duda las opciones terapéuticas se van limitando, incluso con nuevos antibióticos que han sido recientemente aprobados. Vamos a tener en 3, 4 antibióticos, ceftazidima y Bactam, un antibiótico que yo creo que utilizamos muy frecuentemente, más de lo que quisiéramos, pero que es necesario, por lo que les hablaba de la parte del manejo empírico con estos pacientes. Ceftazidima se une a las PDPs, lo que hace es que inhibe el entrecruzamiento del peptidoglicano, y básicamente lo que hace es inhibir la síntesis de la pared celular, y el avibactam pues lo que hace es inactiva las beta-lactamasas y obviamente digamos que protege a la ceftazidima para que no sea degradada. Activo con BLES y KPCs, AMCES, OXA48, pero este no funciona
digamos, solito para las metalobeta-lactamasas. Y esto es un poquito de la parte del in vivo, de como lo que ha pasado con este medicamento. Se aprobó en adultos en el 2019 y digamos que las indicaciones de todo lo que voy a hablar de aquí en adelante es para infecciones intraabdominales complicadas, son las, digamos, las aprobaciones clínicas, las infecciones urinarias complicadas, también neumonías nosocomiales y neumonías asociadas al ventilador. La mayoría se mueve en ese espectro clínico que les acabo de mencionar. En el 2021 hubo una ampliación donde ya se comenzó a utilizar en niños mayores igual a 3 meses, y en el 2023 fue una actualización muy importante porque esto no estaba, incluso no lo tiene la FDA, que es que se puede utilizar para tratamiento de infecciones gram negativas multiresistentes en pacientes con opciones limitadas, tanto en niños mayores igual a 3 meses como en adultos. Y quizá pues de pronto como algo aquí de la parte como de neonatología, realmente la FDA aprueba la ceftazidima y Bactam por encima de las 31 semanas, no sé si vean muy bien la imagen, pero es interesante, es un artículo del año pasado donde hablan sobre la población neonatal, son bacterias productoras de carbapenemasas tipo KPC, miren que muchas son bacteremias donde se han utilizado, y lo interesante y lo importante de esta imagen es que la mayoría de estos reportes de casos y series de casos es que han tenido una buena respuesta clínica y microbiológica con pocos efectos adversos relacionados con el medicamento, porque en algunas ocasiones pues se ha utilizado por debajo de los 3 meses en ciertos pacientes que tenemos que manejar, y por eso lo traigo a colación. Estudios de la importancia de ceftazidima y Bactam, lo compararon con como terapia de salvamento con otros esquemas clásicos que utilizábamos antes a base de colistina, tigecyclina, polimixina, y para resaltar que cuando se utilizan estos que utilizábamos antes, pues la mortalidad con estos otros antibióticos es mucho, digamos, más evidente que con ceftazidima y Bactam. Entonces, esto abre la puerta de que hace una disminución de la mortalidad si yo tengo una Klebsiella, por ejemplo, en este caso, productora de carbapenemasa tipo KPC. Y este es otro estudio también importante que se llama Cavicor, que compara también ceftazidima y Bactam con la mejor terapia disponible, también a base de colistina, tigecyclina, polimixinas, y miren que también si se utilizaba ceftazidima y Bactam, una disminución de la mortalidad con una adecuada respuesta clínica y con una adecuada erradicación microbiológica. Otro de los antibióticos que recientemente se aprobó en Colombia es imipenicilacina relebactam. Es una buena opción para KPC y para AMC, no nos sirve para metalos ni para oxas, y como les decía, Invima se aprobó en el 2024 para neumonía nosocomial asociada al ventilador, pero solo en adultos. Y yo les quiero mostrar todo lo que tenga como estos 3 muñequitos, es como para hablarles un poquito de pediatría, porque de adultos seguramente hay mucha información. Esto es un artículo interesante donde nos hablan de este antibiótico, pero estos son datos in vitro de una gran corte que, digamos, evaluaron, donde querían mirar cómo se comportaba el imipenem relebactam, y miren que para enterobacterales tenía una buena sensibilidad comparada con el manejo clásico que hacíamos antes. Para pseudomonas también tiene una buena sensibilidad y lo equiparan incluso como una opción similar a ceftaloxano tazobactam. Y algo también importante es que el relebactam rescata la actividad del imipenem, porque sabemos que si producen carbapenemasas, pues se lleva todos los carbapenémicos, entonces rescata la actividad de este carbapenémico en el 93.5 de los casos. Y claro, la mayoría de las resistencias por ese antibiótico fue pues por metalobeta-lactamasas, pero pues ya sabemos que este antibiótico nuevo no funciona para este tipo de carbapenemasas. Y solamente traje 2 estudios. Se hizo un estudio fase 1B que describen que les fue bien, hablando de pediatría, para ver la dosis, la seguridad, la tolerancia y demás, y estaba buscando en Clinical Trials, que este es el fase 2, que ya se completó y están en espera de publicar resultados para ver qué tal, pues digamos, va con respecto a la población pediátrica. Vaorbactam, actividad del 99%, miren nuevamente, específicamente para KPC, no actividad con metalo, no actividad con oxa,
y fue aprobado por FDA en 2017 para mayores de 18 años. Esto es en adultos, tiene dos ensayos clínicos, Tango 1 y Tango 2, y traje este que es el último, que fue publicado ya hace algunos años para mostrarles de que el uso de meropenem-barbactam versus la mejor terapia disponible, que son estos esquemas clásicos, pues tuvo una adecuada respuesta clínica de erradicación microbiológica y menor mortalidad, pues comparado con el otro grupo. Y con respecto a la parte de pediatría, lo que encontré son reportes de casos, porque ni siquiera por FDA está aprobado, de infecciones intraabdominales, un paciente de 11 y 15 años, en los cuales la primera lo utilizaron porque era resistente a ceftazima y Bactam, entonces lo pasaron a meropenem-barbactam, y este que era un enterobacter, yo le digo cloaci, o cloacae, que era susceptible a mero, pero resistente a artapenen. Y como vieron que era sensible a mero, en el reporte del caso mencionaban que pues como que veían una opción de agregarle el inhibidor, y ambos, como son reportes de caso, mencionaban que tenían mejoría clínica y que no tuvieron complicaciones. Están haciendo un ensayo clínico que es Tango Kids, que en este momento, si uno lo busca en Clinical Trials, está activo y está, dice activo, pero no en reclutamiento, o sea que seguramente próximamente comenzarán y seguramente tendremos datos importantes sobre este otro antibiótico. Cefidorocol tiene un mecanismo muy interesante. Recuerden que las bacterias necesitan el hierro, ¿cierto? Para toda la parte del crecimiento, la respuesta inmune innata lo que hace es, digamos, como disminuir esa disponibilidad de hierro, y la bacteria responde generando producción de sideróforos que tratan de captar el hierro libre para poder que la bacteria no sea, pues, digamos, eliminada o destruida. El cefidorocol es un conjugado que tiene una fracción de cefalosporina y un sideróforo. Entonces, en la imagen que ustedes ven acá, el cefidorocol se une con el hierro y utiliza muy inteligentemente el sistema de transporte del hierro, llega al espacio periplásmico unido al hierro, aquí ya se disocia y rápidamente se une a las PBPs. Entonces, esto lo conocen como una acción de mecanismo de caballo de Troya, y realmente en la FDA está aprobado para mayores de 18 años, tiene buena actividad para los enterobacteriales resistentes a carbapenémicos, para pseudomonas, para acinetobacter y estenotrophomonas. Y de los que les he presentado, pues tiene como un abanico más amplio de opciones, KPC, OXA y NDM. Pero algo interesante de este cefidorocol, que a pesar de que los estudios son en adultos y que se plantea como una buena opción porque me da más opciones, esto fue publicado en Lancet el año pasado, donde querían evaluar, esto fue un estudio grandísimo de 17 hospitales, si el cefidorocol no era inferior a los antibióticos de atención estándar, y en caso de que no fuera inferior, después querían evaluar si era superior. Y para la parte de no inferioridad, el margen fue del 10%. Entonces, realmente aquí lo que les quiero mostrar, y es algo pues que a uno le queda como que le llama la atención y le genera dudas, es que si bien versus comparado con la terapia estándar, el cefidorocol tuvo una mejor disminución en la falla clínica y en la falla microbiológica, sí es llamativo que en el grupo de cefidorocol versus el cuidado estándar había mucha mayor mortalidad. Incluso lo vemos que esto es mortalidad por todas las causas en el grupo de cefidorocol al día 14 y al día 30 versus el standard of care, y también hacen como un subgrupo de resistentes a carbapenémicos que también la mortalidad es mayor. Entonces, hay un estudio previo, este es del 2026, el previo es del 2021, más pequeño, donde también digamos que los resultados son similares, pero también vieron mayor mortalidad en el grupo de cefidorocol. Entonces, hablaban de que si hay una heteroresistencia, que si hay una alteración en la parte de los receptores de los sideróforos, y esto es lo que yo les hablaba en las primeras diapositivas, que sin duda pues preocupa porque en teoría se proyecta como una nueva o como una buena opción terapéutica, pero pues con esto que nos tiene que prender un poco la parte de las alarmas. En pediatría se han hecho estudios fase 2, realmente mencionan que querían evaluar una dosis única versus dosis múltiples
según la edad del paciente, que se lo administraron más o menos por 5 a 14 días, y mencionan que alcanzó con múltiples dosis buenas concentraciones plasmáticas con pocos eventos adversos, y mencionan que en pediatría podría ser una opción, pero pues vemos que igual son estudios que todavía les falta seguir avanzando para poder nosotros considerar utilizarlo o no, y mirar la parte de la mortalidad como lo hemos visto en los estudios de los adultos. Ceftalosanol tazobactam, quizá también lo hemos utilizado igual que ceftazimab y Bactam, alta afinidad por la unión de las PEPs 1B, 1C, 2 y 3. Estas PEPs se expresan frecuentemente en pseudomonas, es mínimamente impactado por cierre de porinas o por bombas de flujo, y miren que es 16 veces más activo que la ceftazidima. Este se plantea un poco más, como les digo, para pseudomonas aeruginosa. Tiene aprobación de FDA incluso en pediatría cuando el paciente tiene una edad gestacional mayor a 32 semanas, y para INVIMA, aunque lo hemos utilizado en pediatría, la aprobación es para adultos. Importante que no presenta actividad frente a carbapenemasas. Y esto pues son estudios en pediatría que se han hecho. Estos son los estudios tanto de infecciones intraabdominales como infecciones urinarias, que digamos que gracias a estos dos estudios FDA hizo la aprobación en pediatría, y estos son series de casos que incluso si uno busca un poco en la parte de pediatría con ceftalosanol tazobactam, pues se plantea como una buena opción y coge mucha fuerza para fibrosis quística o digamos como con el compromiso pulmonar. Ya para ir avanzando, estos son como unos cuadros que me parecen prácticos de diferentes situaciones clínicas y cuál es la mejor opción para manejar el paciente. Generalmente esto es publicado en CID, en Clinical Infection Disease, pero la última actualización fue el 2024. Posiblemente este año salga la nueva actualización, y como les digo, yo me centro específicamente, porque esto es si ustedes lo buscan, es un PDF bastante extenso, me centro en la parte de los enterobacteriales resistentes a carbapenémicos. Entonces, el tratamiento de esto es resistente a carbapenémicos, ¿no? Tratamiento de la cistitis no complicada, pues el panel, digamos, de la guía recomienda ciproleo, el trimetoprim y la nitrofurantoína, y reserva, digamos, estas que les acabo de mencionar como alternativas, pero no se deberían de utilizar si tenemos estas opciones susceptibles en los aislamientos de nuestros pacientes. Para pacientes con pielonefritis o con infecciones del tracto urinario complicadas, también preferible ciproleo, trimetoprim, los aminoglucósidos, y también como alternativas de última opción, los nuevos que les acabo de mencionar. Ya si tenemos tratamiento de las infecciones fuera del tracto urinario, y esto lo extrapolamos nosotros a la parte de la bacteremia, que es resistente a artapenen, pero susceptible a meropenem, y ellos son muy enfáticos en que la MIC, para yo considerar pues que puedo hacer este manejo del meropenem, debe ser menor o igual a 1, puedo dar una infusión prolongada del meropenem. Ellos obviamente hablan más de la parte de los adultos, plantean 2 gramos cada 8 horas en infusión de 3 horas, porque mencionan que se puede hacer esta terapia porque menos del 3% de los aislamientos resistentes a artapenen, pero susceptibles a meropenem, contenían un gen de carbapenemasa. O sea que posiblemente si yo veo esto en el antibiograma, pues no pienso que es por producción de carbapenemasa, sino por mecanismos, por ejemplo, en este caso sería por cierre de porinas, porque tenemos resistente a artapenem. Y este es un artículo clásico, que era lo que se hacía antes, publicado en el 2020, pero son datos de, digamos, como de estudios previos de Tumbarello, que es lo que hacíamos antes, y lo digo, pero quizá en muchas instituciones se siga haciendo, que incluso cuando teníamos MIC de meropenem de 8 hasta 16, colocábamos infusión prolongada de meropenem combinado con un segundo agente, como por ejemplo polimixinas, quinolonas, tigeciclinas, y pues realmente, como les he mostrado con todos los ensayos clínicos, esto genera mayor mortalidad, mayor toxicidad, mayor nefrotoxicidad, y no se debería de realizar. Para el tratamiento también, esto ya es, seguimos con el mismo ítem fuera del tracto urinario, pero esta vez sí ya causada por carbapenemasas tipo KPC.
recomienda el panel meropenem vaorbactam, septazima y bactam e imipenem relebactam. Mencionan que los tres tienen una buena actividad para las KPCs, pero lo ordenan según la evidencia y por la posibilidad de aparecer resistencia, que esto se ha visto cada vez más con septazima y bactam. Y lo interesante e importante es que no hay ensayos clínicos que comparen estos antibióticos entre sí. Siempre los comparan con la terapia estándar que se utilizaba. Entonces, esto es un estudio que se hizo para mostrarles lo del orden, porque primero meropenem vaorbactam y después septazima y bactam, que los compararon, aunque esto es algo retrospectivo observacional. Aquí evidenciaron que tenía mejor curación clínica, menor mortalidad con el uso de meropenem vaorbactam, pero importante que muchos hicieron infecciones recurrentes, pero 0 de los 3 infecciones recurrentes en el grupo de meropenem vaorbactam tuvieron aislamientos resistentes, pero miren que 3 de 15 que están en el grupo de septazima y bactam tuvieron resistencia a este antibiótico. Entonces, quise traer solamente una diapositiva porque esto es algo, bueno, 2 diapositivas, porque esto es algo que nos preocupa de la resistencia a la septazima y bactam en las KPCs. Sin duda, esto se está hablando frecuentemente en diferentes países con alta mortalidad y han querido saber el por qué se genera este tipo de resistencia y realmente describen, digamos que esto es una estructura de una KPC normal, donde mencionan que cerca del bucle omega, que es este que se ve como en un azul más claro, pueden haber sustituciones de lecciones o inserciones de aminoácidos en puntos críticos que pueden generar esa resistencia. Y algo que nos tiene que preocupar es que las estimaciones de la aparición de resistencia después de la exposición a septazima y bactam puede ser aproximadamente el 20%. Y traje este que lo publicó el grupo de la doctora María Virginia Villegas en el 2024, que fue el primer reporte en Colombia de la resistencia de septazima y bactam con KPC. Esto fue 2 aislamientos, uno en Cali y otro en Río Negro, donde evidenciaron la resistencia para estas 2 cepas de septazima y bactam, pero miren lo interesante, que ertapenem es resistente, pero imipenem y meropenem es sensible. Entonces, uno buscando un poquito más de información, definitivamente no se recomienda, a pesar de que sea meropenem sensible, utilizar el meropenem en infusión prolongada y le abre la puerta a estos otros antibióticos como el meropenem vaorbactam o el imipenem relebactam para casos como estos que se puedan presentar. Pero esto sin duda es alarmante. Las metalobeta-lactamasas, se recomienda septazima y bactam más aztreonam, en segundo lugar cefiderocol, y pues realmente también han hecho estudios de septazima y bactam con aztreonam versus la mejor terapia, como con régimen de colestina, meropenem, gentamicina, tigeciclina, y lo mismo. Con los otros esquemas que les he mencionado, pues la mortalidad es mucho mayor. Esto es un estudio que se hizo en bacteremia, y la falla clínica con el uso de esta terapia combinada para metalobeta-lactamasas pues fue menor. Algo importante, cuando tenemos este tipo de pacientes con KPC, siempre nosotros en infectología, pues aparte de hacer la formulación, hacemos la indicación de cómo se debería de pasar estos medicamentos, y pues básicamente que se tienen que administrar digamos que nosotros lo colocamos en infusión de 3 horas, se deben administrar de forma paralela, y pues digamos que esto es clave para el correcto funcionamiento de los antibióticos y lo tenemos que especificar porque sin duda si no lo colocamos pues no se va a pasar de la forma correcta. OXA 48, las recomendaciones septazima y bactam y datos muy limitados con cefiderocol como una alternativa. Polimixinas B, colestina, pues ya sabemos, inferior a los nuevos agentes, alta toxicidad. Algunas guías como la SMIC la utiliza más que todo la colistina para cistitis complicada. Tigeciclina, recuerden que tuvimos un caso alto volumen de distribución, bajos niveles en sangre, no funciona para la parte de la bacteremia como monoterapia, y pues digamos que aquí el panel lo deja para reservar para infecciones intraabdominales o infecciones pulmonares. Vuelvo y les dejo la misma tabla que les mostré en las diapositivas iniciales de los agentes
y para cuál es la mejor opción. Y ya como la parte de las conclusiones, las infecciones multiresistentes pues continúan siendo un desafío para los clínicos, para nosotros los clínicos. Las nuevas estrategias deben fundamentarse en el uso racional de antibióticos y fortalecimiento del control de infecciones, y pues realmente es esencial optimizar tanto los sistemas de monitoreo y de diagnóstico con estas infecciones. Y claro, pues no, aquí para invitarlos al Congreso de las 38 jornadas de actualización en pediatría del 25 al 26 de marzo para que todos vayan. Muchas gracias. Magnífica presentación, de verdad que magnífica presentación. Quizá yo te quería, bueno, primero nosotros hicimos un estudio aquí en la Universidad del Valle con Carolina Barco, no sé si Caro está en el auditorio. Carolina Barco es profesora también ad honorem del Departamento de Pediatría e Infectóloga, describiendo nuestra experiencia con polimixinas. Entonces, pues son datos nuestros, de pacientes nuestros. Sí. Pero, pues aparte de eso, la revisión fue magnífica, de verdad te felicito. Sobre todo para pediatras y para nosotros infectólogos, muy, muy refrescante, datos muy importantes, muy interesantes. Yo te quería preguntar, Dani, si teniendo en cuenta que hay estudiantes, que hay residentes que van a ser pediatras generales pronto, tú qué, además de las conclusiones que darías desde el punto de vista práctico, ¿qué mensaje les entregarías? ¿Tú qué, unos como perlas que pudieras concluir de todo lo que revisaste en la actualidad, de terapia actual, y quizá pensando en los próximos, no sé, a corto plazo, 2, 3 años, ¿cuáles serían tus mensajes ahí? Bueno, realmente lo primero es conocer la epidemiología local y en nuestras instituciones, pues porque eso deriva de un sinnúmero de cosas. Pues segundo, también conocer las pruebas diagnósticas que tengamos a disposición. No todas las que le mostré los vamos a tener en todas las instituciones y hay que aprender a trabajar con lo que se tenga. Y con respecto a la parte de los antibióticos, pues digamos basado en la parte de la epidemiología, que fue mi primer punto, va a determinar pues nuestro manejo empírico, y yo sí quiero ser como muy enfática en que si a mí me preocupa un paciente y está choqueado y les preocupa porque el espectro sea rápido, recuerden que el manejo como tal se llama empírico y que yo espero que en 24 o 48 horas más o menos tengo que evaluar nuevamente ese paciente y ver si yo me puedo desescalonar o pues al contrario tengo que hacer una modificación de la terapia antibiótica, porque sin duda el retraso o el no darle el antibiótico correcto a ese paciente pues va a generar mortalidad. Y yo creo que otro de los puntos importantes con todo esto, la parte de la resistencia bacteriana, es eso mismo. Todos los días, o digamos en las diferentes salas, y específicamente en la sala de anhelo, pero todos los pacientes que tengan antibióticos, siempre preguntarse si el paciente los necesita o si se puede suspender para hacer un uso racional. Realmente hay muchos antibióticos que están en este momento en fase 1, fase 2 de estudios, pero yo creo que más que la solución que sea crear nuevos antibióticos, que es una buena estrategia, yo creo que es nuestra responsabilidad que con lo que tenemos poderlo manejar sin que se vaya pues a generar mayor resistencia, porque las opciones van a quedar muy limitadas. Bueno, yo abro la discusión. Juan Pablo tiene una pregunta. Yo antes de eso, Dani, también quería mencionarles el otro estudio que hicimos en el que tú participaste, Juan Pablo participó, es en el que intentamos evaluar cuáles son los factores de riesgo para KPCs, también en nuestra población, en nuestros pacientes. Y es, bueno, es un artículo o una investigación muy extensa, pero una de las principales factores asociados a esas KPC era CRE, o sea, enterobacterias resistentes a carbapenéricos, por el mecanismo que fuera. Es el uso de carbapenéricos, ¿no? Entonces, tengan muy en cuenta eso, estudiantes, médicos generales, pediatras. Si ustedes utilizan carbapenéricos en el escenario pues, no adecuado y lo dejan ahí, no porque el paciente está bien, porque no porque el paciente está bien, pero sin hacer un análisis juicioso, además de que les vamos a llamar la atención los infectólogos porque nos molesta mucho
esa superficialidad en el análisis clínico, el paciente también y la ecología y el futuro les va a llamar la atención, porque la mortalidad a largo plazo va a ser mucho más alta al tener una más alta frecuencia de este tipo de mecanismos de resistencia. Entonces, siempre hagan el análisis muy, muy detallado. ¿Realmente necesito este carbapenémico o, bueno, todos los antibióticos? Porque puede que a corto plazo ustedes no noten ese impacto, pero sin duda, nosotros que llevamos no mucho tiempo tampoco, pero vemos casi que palpable cómo la resistencia aumenta día tras día. Entonces, es un mensaje importante, por favor, lo tengan muy en cuenta. Bueno, Dani, muchas gracias porque pues, la presentación extensa, muy bien hecha, muy bien presentada, aprendimos un montón. Quería preguntarte específicamente con Acinetobacter y productor de Oxa. No sé si de pronto han tenido algún paciente carbapenem resistente, pero sulbactam sensible, que se vuelve una herramienta también, y está escrito en las guías que sulbactam podría ser el manejo de esos pacientes que sean sulbactam. Y la segunda pregunta que te tengo es si ceftazona tazobactam, pues en pediatría no lo vemos, no tenemos mucha experiencia, eso es más de adultos, pero revisaste que de pronto la FDA sí tiene la aprobación. Pero ¿cuál sería como el escenario para usar ceftazona tazobactam? ¿Alguna pseudomonas resistente específicamente? Con respecto a la Acinetobacter, en la guía, pues mencionan el Suldobactam. Espérame, sí, bueno, mencionan un antibiótico que ya me voy a acordar, pero específicamente en la parte de las OXA48 o en la parte de las carbapenemasas con este microorganismo que es sensible a a la, al sulbactam, mencionan que se puede utilizar en infusión prolongada combinada con otros agentes de segunda línea. Suldobactam, bueno, voy a buscarlo porque me olvidó, pero ya te digo cuál es la opción, que no la tenemos y que está para adulto, pero sí lo plantean la pregunta tuya, que se puede utilizar combinado con un segundo agente. Y con respecto a la parte del ceftazona tazobactam, realmente la FDA solamente lo aprobó por los estudios que mostré para infecciones intraabdominales y para infecciones del tracto urinario complicadas. Pero como te digo, cuando uno busca un poco más actual la información, sí se plantea como opciones para la parte del compromiso pulmonar y en fibrosis quística. Nosotros pues tuvimos un caso que una paciente con una traqueitis, pero eran pseudomonas, que era resistente a carbapenémicos con sensibilidad a ceftazona tazobactam. El doctor Eduardo, estaba la doctora Ana María Monsalve, hicieron pues como toda la solicitud, esa paciente se le dio el medicamento, este antibiótico, y tuvo una buena respuesta. Sí, era una bebecita. Era una niña pequeña. Sí, ceftazona tazobactam, yo pienso que uno es, bueno, además de las infecciones intraabdominales y tus complicadas, las pseudomonas sin mecanismos de resistencia enzimáticos, ¿no? Entonces, pues cuando es una pseudomona, si por ejemplo en el panel te sale KPC negativo, NM negativo, pues seguramente es por porinas, por eflujo, por las otras, pues mecanismos de las pseudomonas, y ese es el escenario ideal, ¿no? Para el antibiótico que mencionan es el sulbactam, durlobactam, es que los nombres me generan, pero ese es el que en teoría es el mejor en este momento para Acinetobacter, pero pues obviamente no lo tenemos y la guía lo menciona. Usar sulbactam muy altas, pero también qué dosis muy alta. Claro, exacto, y cuando uno lo lee, en adultos la dosis que da, pero mira que encontré un artículo chévere de las dosis que uno podría utilizar y te lo Pero no va solo, ¿no? Claro, tiene que ir combinado, polimixina, sí, combinado, pero ese es el nuevo que se plantea como una opción. Dani, terapia combinada, entonces una KPC, tú lo vas a tratar con ceftazona más Astreonam en terapia combinada, en GEN, infusión prolongada, eso está claro. Pero el paciente cuando está crítico, las primeras dosis o la primera dosis, ¿recomendarías alguna forma de dar la infusión de una forma diferente? Es decir, que la primera dosis sea en un tiempo más corto, no las 3 horas, sino para alcanzar pues como concentraciones
pico más rápidamente, darlo en una infusión más corta, o al menos la mitad de la dosis en 45 minutos y la segunda mitad de la dosis para completar las 3 horas. ¿Algún mensaje al respecto? Sí, yo creo que eso es importante y si el paciente está crítico, como el que tuvimos en el último caso, aunque no tenía una metalobeta-lactamasa, sí la primera dosis se debería de pasar mucho más rápido y recuerden que muchas veces empíricamente, sin saber en este caso que tuviera una metalo y tenemos banco con esta combinación, primero se debe administrar los betalactámicos, en este caso el Tasimac Avibactam con Astionan, y de segundo vancomicina, porque ese orden también es importante y aplica con todo. Si tenemos mero banco, CF banco, primero va el betalactámico y después va el glucopéptido, porque hay mayor mortalidad o mucho más rápida con los gram negativos. Pero volviendo al punto, sí se debería dar pues como una dosis con una infusión un poco más corta cuando se inicia la terapia y ya dejarlo en infusión de 3 horas. Aquí Juan Pablo tiene una pregunta y luego vamos con él. Daniela, excelente presentación, muy completa. Para recordar que en la institución tenemos diferentes paneles de biología molecular, las diferentes PCRs múltiples anidadas en tiempo real, que tenemos los que mostró la doctora Daniela, el panel de sepsis, ¿sí? Entonces tiene los genes de resistencia, el panel de neumonía, los genes de resistencia, para que cuando vayamos a leer estos paneles no solamente nos fijemos en el microorganismo, sino que miremos qué gen de resistencia tiene, porque eso nos va a orientar en la terapia antimicrobiana. Y también tenemos el CARBA5, ¿sí? Para cuando tengan esos cultivos con bacilos gram negativos multidrogoresistentes, es importante que lo soliciten, ¿listo? Incluso desde los servicios de urgencias, para que cuando ya lleguen a la sala de anhelo, pues ya sepamos clasificar qué tipo de metal o si es una carbapenemasa, etcétera, porque nos va a orientar también a la mejor terapia antimicrobiana y a la sobrevida de ese paciente. Muchas gracias. Sí, ¿y acá lo subo? ¿O? Doctor. Doctor Carlos. Sí, buenos días. Primero felicitarte, me parece que has presentado una excelente revisión. Yo quisiera hacer como una pregunta, un comentario y ustedes me dirán qué opinan. Mencionaste muy someramente, pues no era el tema, algunas experiencias o alguna experiencia con pacientes de unidad de cuidado intensivo neonatal. Mi pregunta o mi comentario va orientado a lo siguiente. Pues este es un tema, has presentado un tema de resistencia. Yo creo que uno de los enfoques que tenemos que seguir insistiendo es tratar de prevenirla. Y tratar de prevenirla es pues, utilizar esquemas antibióticos adecuados, descalonar antibióticos cuando esto está indicado, que es algo que imagino que no ha cambiado. El comentario va a lo siguiente y va con algo que acaba de también comentar el doctor Eduardo López. A veces, y en cuidado intensivo frecuentemente, decimos, bueno, el paciente va bien con ese antibiótico, clínicamente está bien, no lo modifiquemos. Habida cuenta que disponemos de pocos recursos, ya tu charla nos lo ha dejado muy claro, y en neonatología, pues todavía menos, esos pacientes con gérmenes multidrogoresistentes, deberíamos enfocarlos siempre con una terapia individualizada más que con un esquema definido. Ese es el comentario y la pregunta. Gracias. Doctor, muchas gracias por los comentarios y no, definitivamente de acuerdo con su comentario. Obviamente lo que mostré es una guía, pues como su nombre lo indica, pero realmente tenemos que evaluar cada uno de los pacientes porque se comportan de forma diferente y digamos que cada vez más la medicina en general va hacia esa medicina personalizada. Entonces sí hay que individualizar y no debe ser pues como algo unánime para todos los pacientes, todos los esquemas que acabo pues de mencionar. Es algo muy dinámico y ustedes saben que en infectología, que es lo que más nos gusta, todo es muy dinámico y cambia, entonces
el estar reevaluando a ese paciente con toda la parte de su clínica y manejo que tiene, hace que nosotros pues tengamos esa acción que nos gusta y obviamente que podamos ofrecerle un buen tratamiento. Entonces siempre hay que individualizar. Bueno, yo más que una pregunta tenía un comentario, Dani. La charla estuvo súper interesante, pero de pronto para los estudiantes y para los residentes, yo entiendo que esto puede ser un tema abrumador, pues porque uno se para, de hecho para nosotros también es un tema abrumador en muchas ocasiones, y más en lugares como Colombia, en el que no disponemos de todos los recursos, o como el vivo ejemplo de este hospital, que hay días que tenemos y hay días que no tenemos, entonces eso nos complica las opciones. Y lo que yo sí les quería decir es que una cosa que dijo el doctor Jiménez es súper importante, y es que saberse los tratamientos es más importante, pero saber la prevención es mucho más importante aún. O sea, no usar carbapenémicos largos, como dijo Eduardo, hacer o llevar los aislamientos a cabo. Uno en este hospital ve todos los días que entran en las habitaciones y no se lavan las manos, y no pues, se ponen las batas, y ese tipo de cosas también es súper importante. Usar los antibióticos nuevos de manera correcta, o sea, no porque tengamos ceftazima y Bactran se lo vamos a poner a todo el mundo. Y lo otro, pues, es usarnos a nosotros de manera correcta. O sea, aquí en este hospital somos 5 y creo que a alguno les contesta siempre en todas las ocasiones, entonces, y no solamente les contestamos con cosas de aquí, sino de otra parte. Entonces apoyarse en los infectólogos también es una cosa muy importante, porque pues evidentemente nadie es perfecto y nosotros tampoco, pero nos podemos mejorar las situaciones, los desenlaces clínicos y la ecología entre todos. No, yo creo que ya tenemos que cerrar, a no ser que haya alguna otra pregunta así como urgente, son las más de las 9, pero quería enfatizar en ese punto que menciona la doctora Isabel. Tenemos que, así como todo va cambiando, Daniel lo menciona, pues también el departamento de pediatría del hospital, de la universidad, ha cambiado, y somos ahora un grupo muy fuerte, muy bien entrenado, y eso, pues, como dice Isa, utilicen eso para los intensivistas, para los neonatólogos, para todos los servicios. Nuestra disponibilidad está ahí, y no es por el sesgo de que sea nuestro grupo, está claramente descrito en la literatura. La presencia o la interconsulta al infectólogo, cuando es a tiempo, temprana, reduce costos y reduce muerte, reduce la mortalidad del niño o del paciente que tengan al frente. Entonces, y reduce claramente toxicidades, costos en el momento para ese paciente, y sobre todo para los siguientes meses o años de su unidad de cuidado intensivo neonatal, pediátrica, pediatría general, etcétera. Entonces sí, esa parte es clave. Siempre es el llamado, y no solo pues obviamente para infectología, para todas las especialidades a medida que va aumentando la complejidad de la salud humana. Pero bueno, yo creo que es un muy buen punto, Isa. Gracias por recordárnoslo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Dani. Felicitaciones. Gracias.